Uno de los autores de habla inglesa más reconocidos del siglo XX fue C.S. Lewis, autor de muchas obras, algunas de las cuales fueron llevadas al cine, teatro y otros medios. Además, fue locutor de radio, ensayista y adicional a su prolífica obra literaria, Lewis fue un gran pensador cristiano y defensor de la fe, encontrándose profundo contenido cristiano dentro de sus novelas. En este episodio haremos un comentario sobre la obra literaria y el pensamiento cristiano de C.S. Lewis. Soy Joel Vilches y esto es Cosmos Bíblico. Acompáñanos. Clive Staples Lewis fue un autor británico con una reconocida obra literaria. Nació en Belfast, Irlanda del Norte, el 29 de noviembre de 1898 y falleció en Oxford, Inglaterra, el 22 de noviembre de 1963. Popularmente conocido como C.S. Lewis, fue un apologista cristiano anglicano, medievalista y escritor británico, reconocido por sus obras de ficción y fantasía, especialmente por la saga de novelas Las Crónicas de Narnia. Aunque fue criado en una familia religiosa de la Iglesia de Irlanda, Lewis fue ateo la mayor parte de su juventud. Su separación del cristianismo comenzó cuando empezó a ver la religión como una tarea y un deber, y adquirió incluso un interés en el ocultismo mientras estudiaba en la Universidad de Oxford. Pero en un momento de su vida se produjo un giro importante. Influenciado por argumentos de sus colegas cristianos en Oxford, principalmente por su amigo J.R.R. Tolkien, autor del Señor de los Anillos, y por las obras de George MacDonald, lentamente fue identificándose con el cristianismo. En 1929 vino a creer en la existencia de Dios, aunque en el pasado había peleado fieramente en contra de ella. Lewis se unió a la Iglesia Anglicana de Inglaterra y, siendo escritor, muchas de sus obras tienen un marcado simbolismo cristiano. Con sus estudios de literatura y filosofía, accedió a la condición de profesor de literatura medieval en Oxford y en Cambridge, pero su fama y notoriedad se constituyó por su proyección como apologista del cristiano y por su obra literaria. Las dos obras específicamente narrativas de Lewis son Las Crónicas de Narnia y la Trilogía Cósmica, siendo más exitosa y conocida la primera. Las Crónicas de Narnia es una heptalogía, es decir, una serie de 7 novelas escritas entre 1950 y 1956 y relata las aventuras en Narnia, una tierra de fantasía y magia poblada por animales parlantes y otras criaturas mitológicas que se ven envueltas en la eterna lucha entre el bien y el mal. Aslan, un legendario león creador del país de Narnia, se constituye como el auténtico protagonista de los relatos junto a los 4 hermanos Pevensey: Peter, Susan, Lucy y Edmund. Trilogía Cósmica es una serie de 3 novelas de ciencia ficción, escritas entre 1938 y 1945. En ella predomina una constante lucha entre el bien y el mal, mientras está en juego la salvación de la Tierra. En las 2 primeras novelas, el protagonista, Ransom, viaja a Marte y a Venus, donde aparece toda clase de criaturas. Estas denominan a sus planetas con nombres distintos a los terrícolas. Por ejemplo, Marte es Malacandra y Venus es Perelandra, mientras que conocen a la Tierra como Tulcandra. El sistema solar es conocido como el Árbol. La tercera novela gira en torno a los sucesos acaecidos en Tulcandra. Lewis escribió más de 60 libros en una gran variedad de géneros e interactuó con los grandes pensadores de su época. Algunas de sus obras más importantes son El regreso del peregrino, 1933, La alegoría del amor, 1936, El problema del dolor, 1940, Cartas del diablo a su sobrino, 1942, La abolición del hombre,
1944. Mero cristianismo, 1952. Sorprendido por la alegría, 1955. Reflexiones sobre los Salmos, 1958. Los Cuatro Amores, 1960. Una pena en observación, 1961, entre otras. Las obras de Lewis han sido traducidas a más de 30 idiomas y ha vendido millones de copias a través de los años. La conversión de Lewis al cristianismo le impulsó a un activismo en defensa de la antropología cristiana. Fueron famosos sus programas de radio en la BBC de Londres y muchas de sus obras como Cartas del Diablo a su sobrino, Las Crónicas de Narnia y la Trilogía Cósmica, y sus ensayos como La abolición del hombre o mero cristianismo tienen un profundo significado cristiano. Lewis relata su proceso de conversión en su obra Sorprendido por la alegría, libro autobiográfico, en la que confiesa que toda su vida había estado marcado por una búsqueda de sentido y que su conversión al cristianismo se manifestó como un descubrimiento de la alegría. Lewis fue llamado uno de los más amados apologistas cristianos del siglo XX y también como el apóstol de los escépticos, porque él definitivamente defendía la necesidad de aceptar a Cristo como Salvador. Habiendo sido antes percibido como un académico secular y ateo, luego entregó su vida a Cristo y estaba afirmando públicamente su fe cristiana en sus escritos, en las radios y en su relación con las demás personas. En su autobiografía, Lewis escribió lo siguiente: a principios de 1927 era el más convencido de los ateos, hasta que un día me encontré que las pruebas de la historicidad de los evangelios eran sorprendentemente buenas. La verdad es que nunca tuve la experiencia de buscar a Dios, ya que fue exactamente al inverso. Él fue el cazador y yo el venado. Por lo que, hacia la festividad de la Trinidad de 1929, cedí y admití que Dios era Dios y de rodillas oré. La literatura de Lewis tiene un alto contenido cristiano. Crónicas de Narnia, una serie de novelas de aventuras juveniles, trasluce en su lógica narrativa un mensaje moral y espiritual que desarrolla el carácter cristiano, y el personaje principal de la saga, Aslan, el león, es una clara alusión a Jesucristo, incluso en su sacrificio por la humanidad. Trilogía Cósmica no es una simple historia de ciencia ficción. Según los críticos literarios, no solo cuenta una buena historia, sino que tiene una dosis de filosofía cristiana, moral y teología profunda. En Cartas del Diablo a su sobrino, se expone las tentaciones que el hombre debe soportar y proporciona un ejemplo para poder evitarlas, y de esa manera el hombre no alcanzará el pecado. En Mero Cristianismo, que fue adaptada a partir de una serie de charlas realizadas en 1943 y transmitida por la radio BBC de Londres, se presenta una defensa atractiva, reflexiva y bien escrita de la fe cristiana. Abajo en la descripción te dejo el link de un video en el que se expone en detalle el mensaje bíblico de las Crónicas de Narnia. Lewis fue un cristiano muy activo. Predicar sermones, dar charlas, expresar sus puntos de vista teológicos a través de la radio en todo el Reino Unido reforzaron su reputación y aumentaron la venta de sus libros. Después de una vida llena de limitaciones, el dinero dejó de ser un problema, pero se negó a mejorar su nivel de vida y, por el contrario, apoyó a familias empobrecidas, pagó la tarifa de educación de los huérfanos y seminaristas pobres y donó dinero a organizaciones benéficas y a muchas iglesias. Ahora veamos algunas frases cristianas de C.S. Lewis. Creo en el cristianismo como creo que el sol ha salido, no solo porque lo vea, sino porque gracias a eso puedo ver todo lo demás. Apunta al cielo y tendrás la tierra por añadidura. Apunta a la tierra y no tendrás
ninguna de las dos cosas. Ser cristiano significa que perdonas lo imperdonable, pues Dios ha perdonado lo imperdonable en ti. Salir de la voluntad de Dios es dar un paso hacia la nada. Al amanecer, Jesús oraba. Durante el día visitaba y predicaba, y por la noche curaba. Nunca hubo un hombre más ocupado que Jesús, y aún así no dejaba de orar. Uno de los versículos bíblicos favoritos de C.S. Lewis era 2 de Timoteo 2:3. Tú, pues, sufre penalidades como un buen soldado de Jesucristo. Por haber participado en la Primera Guerra Mundial, C.S. Lewis conocía bien las presiones del servicio militar. Servir al Señor exige perseverancia. Tal vez nos enfrentemos con problemas de salud, conflictos o circunstancias difíciles, pero como un buen soldado, seguimos adelante fortalecidos en Cristo. ¿Por qué? Servimos al Rey de Reyes y Señor de Señores que murió por nosotros. Toda la obra narrativa de Lewis, no solamente las Crónicas de Narnia, propone una antropología ética. El legado de C.S. Lewis es muy valioso y vale la pena rescatarlo. C.S. Lewis salió a la luz como el ícono del siglo XX en el mundo de la literatura cristiana. Su gran trabajo, que combina el razonamiento intelectual agudo con una imaginación creativa sin precedentes, le hizo famoso no solo en el mundo cristiano, sino también en el secular. Él estaba convencido de que el cristianismo se trataba, en el fondo, de algo racional y defendible con una sana argumentación. Su obra mostraba el enlace del arte y la ciencia, de la razón y de la imaginación creativa, que fue incomparable con una obra literaria vigente hoy en día. Gracias por tu atención. Te invito a que nos sigas en nuestros canales en Facebook y en YouTube. Activa la campanita para que puedas recibir las notificaciones de nuestras publicaciones semanales. Puedes darnos un like y comparte este video para que no se olvides a difundir la palabra de Dios. Haznos saber tus comentarios y sugerencias. Que la gracia de Dios siempre te guíe. Dios te bendiga. Hasta pronto.